Gloria a Dios. Dios los bendiga. Saludo para todos en esta noche. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios para tener una enseñanza en esta noche. Capítulo 45 del profeta Isaías. Isaías capítulo 45. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Isaías 45, versos 6 y 7, dice así la palabra de Dios: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago esto. Amén. Démosle gloria a Dios. Vamos a orar en este momento, porque Dios tiene un propósito siempre. Dios tiene un propósito con su palabra, y es su palabra la que produce en nosotros la fe, y es ella la que produce el crecimiento espiritual. Entonces vamos a orar para que Dios, y usted que está ahí, y pídale al Señor, dígale: Señor, ayúdame a entender. Vamos a pedirle todo al Señor que nos ayude a entender. Levante su voz y oremos. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias esta noche por la bendición que nos permite estar reunidos, Señor, aquí en esta noche para predicar su palabra, para oír su palabra, Señor. Bendíganos, Señor, con la explicación de su palabra. Que cada uno podamos entender, Señor, esta palabra, podamos aplicar al corazón. Que su Espíritu Santo nos guíe para poder comprenderla y para poder recibirla. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Quiero que miremos un tema esta noche muy importante, sobre preguntas que las personas se hacen. Preguntas que alguna vez quizás nosotros mismos nos hicimos o pasan por nuestra mente. Preguntas acerca de realidades que tienen que ver con esa condición que nosotros tenemos de seres espirituales y poder comprender la existencia de Dios y haber sido enseñados desde nuestra niñez que Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, a raíz de esa capacidad de creer en Dios y capacidad de reconocer que Dios existe y que es el creador, surgen preguntas en nuestra mente. Y alguna vez, yo recuerdo a la edad de 10 años, yo todavía no estaba yendo a la iglesia. Yo miraba el cielo y miraba las estrellas y decía: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde vive Dios? Bueno, y quizá muchos en nuestra etapa de crecimiento y adaptación a la existencia nos hicimos muchas preguntas como estas.
Después conocimos ya la palabra de Dios y comenzamos a leerla, a estudiarla, a oír la enseñanza y comenzamos a comprender. Pero lo que hemos comprendido, lo hemos comprendido por la fe. Por la fe, porque hay muchas cosas que no son observables y las debemos creer por la fe. Amén. Amén. Además, Dios nos ha permitido tener una vida de comunión con Él, en la cual vivimos experiencias con Él. Vivimos experiencias con el Señor. Y a través de esas experiencias aprendemos. A través de esas experiencias conocemos a Dios. Y cada día para nosotros es más real. Es más real y muchas de las circunstancias y momentos que vivimos y que en nuestra vida espiritual, precisamente aún en medio de la adversidad, son esas las que nos ayudan a crecer en comprensión, a crecer en fe, a crecer en convicción de que tenemos una comunión con Dios. Amén. Entonces hemos leído un versículo que quizás si no se había hecho usted la pregunta, se la puede hacer ahora. ¿Cómo dicen los dos versículos que leímos? El Espíritu de Dios inspiró al profeta Isaías a decir esto, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que un Dios y ninguno más que Él. Y ese Dios formó la luz y creó las tinieblas. Además, hace la paz y crea la adversidad. Y dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, ante esto que la palabra de Dios afirma, que Dios crea la adversidad y que Dios crea la paz y que Él es quien hace esto. Entonces surgen preguntas y a veces surgen porque no comprendemos bien las diferencias entre lo que es la adversidad, lo que es el mal, lo que es la maldad y lo que es el pecado. Entonces surgen preguntas y es una de las preguntas que hay hoy en el ambiente, sobre todo de las personas jóvenes. Y entonces se preguntan y dicen, bueno, ¿y Dios por qué creó el mal? Pero la Biblia no dice que Dios creó el mal. Dios creó la adversidad porque es necesaria. El mal es precisamente no acatar la advertencia de Dios. No acatar esa advertencia de Dios. La adversidad estaba representada en el huerto del Edén por un árbol que daba un fruto. Estaba representada allí una condición en la cual el hombre viviría
si no acataba lo que Dios le estaba advirtiendo. Dios le advirtió, Dios no lo dejó sin advertencia, le dijo, ahí hay muchos árboles en ese huerto, pero hay un árbol que representa una condición en la cual usted quedaría si usted no hace lo que yo le digo. Y entonces, eso fue lo que causó que el hombre quedara en esa condición de mal, donde el ser humano está en un estado que le cuesta muchísimo y no puede tener discernimiento para elegir el bien. Entonces, esa es la situación. Hoy no podemos acusar a Dios de que Dios haya creado el mal. Dios no creó el mal. Dios creó la adversidad, pero le advirtió al hombre para que no la eligiera. Porque si la elegía se convertiría en mal para él. El mal no para Dios, sino para el hombre. Entonces, en esa condición quedó viviendo el hombre, el ser humano, la humanidad quedó viviendo en una condición representada por la ciencia del bien y del mal y con la incapacidad porque la voluntad del hombre no le alcanza la fuerza para elegir el bien. Y entonces por eso, aunque quiere hacer el bien, resulta haciendo el mal. Entonces es bueno comprender eso para no culpar a Dios de un problema que lo causó el hombre con su elección. Y en esta noche nosotros todos estamos ante una diaria elección. Casi que cada momento tenemos que elegir. Pero gracias a Dios, hoy como creyentes tenemos el discernimiento, porque hemos creído en el Señor y el Espíritu de Dios nos ha dado discernimiento. Y por eso ahora podemos elegir el bien, porque Dios nos ha dado discernimiento. ¿De dónde salió el pecado? El pecado es la inculpación. El hombre fue inculpado y al ser inculpado fue constituido en pecador. Entonces, uno mira lo que dice la Biblia sobre el pecado. Y hay dos cosas importantes que la Biblia dice sobre el pecado. Cuando se hace el estudio de la palabra amartía, en griego, que significa pecado, se refiere a no dar en el blanco de lo que usted se propone, a no poder hacer. Y usted ha visto la persona que hacen esos deportes de apuntar y de dar en el blanco, ya sea con el dardo. Y desde la palabra amartía se ve el pecado como que usted no le pudo dar al blanco.
¿Y cómo queda la persona ya cuando está tirando el dardo y no le puede dar al blanco? ¿Cómo queda? ¿Queda contento? Y que tire 100 veces la flecha al blanco y no le pueda dar. Pues créame que la gente en el pecado tira la flecha más de 100 veces. Y no le puede dar. Y por eso personas que se proponen hacer o dejar de hacer lo malo y no son capaces. Ya desde los escritos hebreos, el pecado se ve como una falta, como la inculpación, como una falta que se comete, que tiene unas consecuencias. Y eso es el asunto del pecado. Una culpa que lleva a la persona, una culpa de la cual debe ser librado por el Señor, de la cual debe ser librado siendo perdonado. Y aquellas consecuencias de tristeza por no poderle dar al blanco, que realmente no viva y no sufra esas consecuencias. Porque esas son las cargas con las que vive la gente. Allá en el silencio, en lo profundo de sus vidas, hay personas que no quisieron matar a otro, pero lo mataron. Hay personas que no quisieron hacer eso, pero lo hicieron. Y creo que muchas cosas, no solamente matar o robar, hacer cosas de estas, sino otras cosas que la gente hizo que no quería hacer. Pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque hay una condición, una circunstancia, una condición en la cual la gente vive y de la cual solo el poder de Dios puede librarle. Solo el poder de Dios puede librarle. Entonces, el hombre sufre por su elección, por la elección que el hombre hizo, por la elección que la persona hace, por eso sufre. Entonces Dios no creó el mal. Y he dicho en otras oportunidades, si quitan toda la gente de la tierra, esto es un paraíso. Porque el mal no está en el agua, el mal no está en los árboles, el mal no está en la naturaleza de acá. El mal está en el corazón de la gente por las elecciones que hace. Por eso la salvación es que tú elijas el bien. Esa es la salvación, esa es la restauración. Esa es la restauración de la conciencia, de la vida espiritual a una vida mejor. Por eso Jesús decía y dijo a ellos y sigue diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso, Saulo, un fariseo rebelde y contrario a la iglesia porque no conocía. Pero cuando conoció, se encontró a Jesús en el camino
porque él oyó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cada uno de los que estamos aquí y están allá y pueden oír esto, dura cosa te es enfrentarse a Dios. Es dura cosa para nosotros enfrentarnos a Dios. Y siempre que nosotros desobedezcamos lo que Dios dice, nos estamos enfrentando a Él. Y dura cosa. ¿Sabe qué era el aguijón? ¿Y qué quería decir dar cosas contra el aguijón? Era algo que le ponían al arado en la parte de atrás para que los bueyes no sacaran la pata hacia atrás. Porque si la sacaba, se chuzaba. Entonces el buey no podía hacer nada. Esté metido ahí con el yugo unido al otro y camine para adelante. Y si sacaba y decía, bueno, es que yo no quiero ir, y saca hacia atrás, tremendo chuzo que había allí. Eso le dijo el Señor a Saulo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo creo que los que han tenido la esperanza o la experiencia, mejor, esa experiencia de haber un día como dicho, yo quiero botar este yugo, dieron cosas contra el aguijón, ¿cierto? Y vivieron una experiencia. Y yo le digo hoy a usted, no se enfrente a Dios, mejor obedézcale al Señor, mejor camine con Él. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Además, tenemos la gran bendición que ahora Dios ha puesto a nuestro servicio la adversidad. Ahora lo que es adverso, aún lo que nos es adverso a nosotros, está a nuestro servicio. Porque dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta esa enfermedad que usted sufrió le sirvió. Hasta ese dolor que usted sufrió le sirvió. Hasta esos días de escasez le sirvieron. Y créame que todos estos días de adversidad nos han servido. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dele gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios por eso. ¿Tiene razón Dios entonces en decir esto? Y para todos aquellos que le echan la culpa a Dios, Dios no tiene la culpa. Dios creó todo, porque Él es Dios y Él dice: yo soy el que hago todo. Depende de la decisión nuestra para qué nos sirven las cosas. Depende de lo que nosotros elijamos, las cosas o nos sirven o nos dañan. Si elegimos la voluntad de Dios, las cosas nos sirven a bien. Pero no es Dios el culpable.
Que a veces la persona o para retirarse de la congregación, siempre dicen que Dios es el culpable. No, Dios no es el culpable. Y Dios es santo, justo y bueno. Y Dios todo lo que creó, lo creó para el servicio nuestro. Pero es nuestra decisión, es nuestra mala decisión. Yo creo que el árbol de la ciencia del bien y del mal le había podido servir a Adán para cortarlo y hacer una cama. ¿Cierto? Hacer un cerco. Pero como no hizo caso, le sirvió para aterrizar a toda la humanidad en una condición de ambigüedad, como dice Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 10, donde la Biblia dice que en Dios no hay ningunas tinieblas, pero que es el hombre el que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, porque de su condición en que vive el hombre. Entonces él dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no, que tenemos comunión, y en eso se lo pasa a la persona, en esa ambigüedad, en esa dicotomía del pensamiento, pensando, ¿será que soy pecador? ¿Será que no soy tan pecador como los otros? ¿Será que soy más bueno que los otros? Y otro dice, ¿será que soy más malo que los otros? Porque muchos no se arrepienten porque se creen muy malos. Y muchos no se arrepienten porque se creen muy buenos. Y en esa situación se encuentra la humanidad. Pero hay que comprender lo que Dios ha hecho. Hay que comprender la voluntad de Dios. Hay que comprender la creación de Dios. Y Dios creó la adversidad para mostrar al hombre su autoridad, su justicia. Y por eso le dijo, si la eliges te va mal. Entonces no es Dios el culpable de nuestras situaciones, somos nosotros. Si elegimos bien, tenemos recompensa. Si elegimos mal, tendremos retribución. Entonces, mis amados hermanos, Dios no es el culpable. Y Él dice, yo he creado esto. Eso nos da descanso también. Eso nos da seguridad. Que tenemos un Dios que creó todo y tiene el control de todo. Y que aún la adversidad hoy, siendo creyentes, la ha puesto para que nos sirva. Porque dice, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, alabanzas a Jesús, démosle gloria a Dios, démosle gloria a Dios. ¿Cómo miramos hoy hacia atrás los que tienen años en el Evangelio? Y usted puede mirar hacia atrás y ver cosas que usted vivió, recordarlas ahora y decir, aquello que a mí me parecía que no servía para nada, cómo sí me sirvió. Y cómo aprendí. Y cómo crecí con esa experiencia.
¿Vivió usted algo que le enseñó? ¿Se equivocó alguna vez? Ahora tenemos la bendición de que la adversidad, aún lo que nos es adverso, está a nuestro servicio. ¿Tiene temor de algo ahora? Eso disipa el temor. Y no debemos tener temor de nada, porque aún lo que nos parece o nos es adverso, Dios lo toma y lo pone al servicio nuestro. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que tiene el control de todo. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Entonces ustedes ven que todas las cosas que ocurren, y por eso el pueblo de Dios tiene seguridad. El pueblo de Dios no tiene miedo. Y no tiene miedo precisamente por eso, porque a los que aman a Dios, aún la adversidad, lo adverso, lo que se viene encima suyo y que parece que le va a hacer mal, Dios pone la mano. Dios pone la mano y lo pone para bien. Entonces, aquellas situaciones que usted está viviendo, hay personas que hasta están viviendo situaciones. Y situaciones que no entienden. Pero precisamente para eso Dios nos regaló la fe. La fe no es una pretensión de recibir cosas. La fe no es eso. La fe es la capacidad de estar allí en la sala de espera de Dios. Los que esperan a Jehová, los que esperan. Si usted se aburre y se para y se va, pero si usted espera. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Los que son capaces de esperar. Mira, hay cosas en Dios que aquí que hay que esperarlas años. Años. No horas, no minutos. Hay cosas que hay que esperarlas años. Pero llegan. Llega el momento. Porque usted permaneció esperando. Por eso, a veces confundimos eso con pedir. Pero la fe no es tanto pedir. A veces entre más pide uno, menos fe tiene. Es mejor esperar. Esperar porque Dios nos regala cosas. Dios nos recompensa. Dios nos regala cosas que no merecemos, nos las da por regalo. Otras las da porque las necesitamos. Las necesitamos y aunque no las pedimos y las necesitamos, nos las da. Y otras cosas las recibimos como recompensa a la fidelidad. Entonces, mis amados hermanos, tenemos el Dios que ha creado hasta la adversidad, hasta lo que nos es adverso, pero hay un poder transformador. Alabanzas a Jesús. Hay un poder que toma eso y lo transforma.
Y aquello que usted dijo, no sé por qué estoy viviendo esto, después Dios se lo explica. Y le dice, esto era por esto, porque tú necesitabas esto, necesitabas confiar. Entonces, mis amados hermanos, Él es el que hace todo. Y una de las cosas que hace el poder de Dios, nosotros hablamos mucho del poder de Dios y creemos mucho en el poder de Dios y esperamos mucho en el poder de Dios. Pero una de las cosas que hace el poder de Dios es permitir que seamos quebrantados, porque lo necesitamos. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente con este Dios? ¿Cómo se siente con este Dios? Es que no tenemos un Dios que está escondido y que allá afuera hay un poco esperándolo para pelear con Él. No tenemos un Dios así. Y a veces uno piensa como en un Dios y que es que por ahí hay un diablo y que por ahí hay un poco de demonios y que por ahí que están haciéndole guerra a Dios. A Dios, ¿quién le puede hacer guerra si Él es Dios? Él creó todas las cosas. Él es Dios, Él tiene el control de todo. Solo que en su justicia todavía no ha juzgado la maldad que hay en el mundo, no la ha juzgado. Ahora la está juzgando con su gracia. Todo el que se aparta del mal y viene, pasa ante el trono de la gracia y el Señor lo perdona y lo recibe. Pero va a haber un tiempo cuando Dios va a juzgar todas esas cosas, toda la maldad que hay en el mundo, pero en su soberanía primero está salvando. Y el diablo tampoco lo ha echado todavía ya. Tampoco lo ha echado, pero no porque no pueda y no porque no ha querido. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Alabanzas a Jesús. En ese Dios es que creemos, ese único Dios. Por eso Él dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más Dios sino yo. Y si hay por ahí algo que parece adversidad, yo lo hice. Yo creé todo eso. Así que no estamos aquí en una religión, ni estamos aquí escondidos, no, estamos aquí en Cristo Jesús. En el Dios Todopoderoso. Alabanzas a Dios. Que ninguno de ustedes, ninguno se devuelva del camino. No se vaya a devolver del camino porque no hay excusa. Que ve que yo no pude. No, usted tenía el Dios Todopoderoso. Que usted no confió en Él, esa es otra cosa. Pero usted tiene el Dios que aún la adversidad, ese problema, no sé si hay alguien aquí con un problema. ¿Hay alguno aquí que tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? Todo eso que nosotros llamamos problemas, dificultades, todo eso son adversidades. Adversidades que nos encontramos en el camino. Pero esta noche Dios la puede poner al servicio. Puede poner esa adversidad a que le ayude bien a usted. Levántese de su silla y vamos a orar. Si hay alguien que tiene fe y quiere venir aquí y arrodillarse aquí como señal, como una señal de que usted dice, yo creo que Dios puede transformar esa adversidad. Puede transformar eso adverso, lo puede transformar en bendición.
Vamos a orar todo lo que sabemos orar. Si usted no sabe orar porque todavía no es bautizado o esto, pero usted puede orar. Y usted puede, dígale con sus propias palabras a Dios, ayúdame. Yo quiero tener este Dios, diga usted. Si usted todavía no es bautizado, dígale a Dios, yo quiero ser tu hijo. ¿Hay aquí algún amigo que no es bautizado? ¿Hay alguno que no es bautizado? Levante su mano si hay alguno que no es bautizado. Parece que todos son bautizados. Bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a orar a ese Dios todopoderoso. A ese Dios que tiene el control, que creó todas las cosas. Y que a nosotros que somos sus hijos, pone esas cosas, las transforma y hace que nos sirvan y que nos edifiquen. Oremos, Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor, para darte gracias por su presencia, para darte gracias por su poder. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Gracias porque nos has dado a reconocer que tú eres Dios y que tú tienes, Señor, poder y control de todas las cosas. Y que nada ni nadie nos podrá separar, porque no hay cosa creada que nos pueda separar de ti, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Gracias, 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 Señor. Gracias. Te alabamos, te alabamos.